dale al play y cierra los ojos. Esto es Descansa la Vista, un podcast del Centro de Oftalmología Barraquer. En este capítulo vamos a hablar de un tema que tal vez hayas escuchado en la consulta de oftalmología o en revisiones de la vista: la presión intraocular, o también conocida por sus siglas PIO, que juega un papel muy importante en nuestra salud visual. Para hablar de este tema de una forma sencilla y clara, hemos invitado a la doctora Marta Mármol, oftalmóloga del área de glaucoma de Barraquer, para que nos explique qué significa tener una presión ocular alta y cómo esto puede afectarnos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿puedes explicarnos qué es la presión intraocular y por qué es tan importante? Mira, la presión intraocular, presión ocular o PIO, que son las siglas con las que nos referimos a ella, es la presión que ejercen los líquidos que tenemos dentro del ojo. Es muy importante porque, entre otras cosas, es la responsable de darnos ese tono en el ojo, esa esfericidad, la forma redondita que tienen nuestros ojos, pero es que además es un parámetro muy importante en el que los oftalmólogos nos fijamos siempre, porque si estuviese alta puede condicionar daños en nuestra salud visual. Uh-huh. ¿Hay una diferencia entre la presión intraocular y la arterial? Por supuesto, no son lo mismo. Muy buena pregunta. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las arterias. En cambio, la presión intraocular es la presión específicamente de los ojos y además se regulan por sistemas totalmente distintos. Vale. ¿Cuáles dirías que son los parámetros normales, los rangos normales de la presión intraocular? Mira, un adulto sano consideramos una presión normal entre 10 y 21 milímetros de mercurio, que son las unidades con las que medimos la presión intraocular. Y si una persona tiene la presión intraocular alta, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se le nota? Y ahí el kit de la cuestión: no se nota nada. La mayoría de pacientes con una hipertensión ocular no van a manifestar síntomas. A veces hasta estadios tardíos, ahí sí, cuando hay glaucomas, no hipertensiones oculares, glaucomas en estadios finales, sí que el paciente puede notar una pérdida visual, ya especialmente en el campo periférico, pero simplemente una hipertensión ocular no se nota en la mayoría de los casos. Son enfermedades silentes. Y puesto que es una enfermedad, como bien dices, silente y no aparecen síntomas, ¿cómo podríamos detectarla a tiempo? Pues de ahí la importancia de hacer revisiones oftalmológicas periódicas. Por eso insistimos tanto siempre. Hay cosas como la presión intraocular que si un oftalmólogo no me la mira una vez al año, que es lo mínimo recomendable, yo no voy a saber si la tengo bien o mal porque no da síntomas. Especialmente a partir de los 40 años o siempre que tengamos antecedentes familiares de hipertensión ocular, de glaucoma, es muy importante hacer revisiones con el oftalmólogo, donde siempre nos van a mirar la presión intraocular. ¿Y qué sucede si no vamos a estas revisiones y si tenemos presión alta y no la tratamos a tiempo? ¿Qué puede pasar? Pues el problema de tener la presión ocular alta es que si eso se mantiene en el tiempo, hay una estructura que es el nervio óptico, que es el cable que nos conecta el ojo con el cerebro, que va a sufrir. Hay unas neuronas que pasan por dentro de este cable que poquito a poquito se mueren debido a esa presión y se acaba desarrollando esa patología que todos tememos tanto, que se llama glaucoma. Uh-huh. ¿Cuáles dirías que son las causas más comunes de la presión intraocular, aparte de que has comentado que son hereditarias también, ¿no? Sí, mira, así como... nosotros sabemos que la hipertensión ocular se produce cuando existe un defecto en el sistema de drenaje del humor acuoso, que son los líquidos que te comentaba que contiene nuestro ojo y dan esa tensión. Sabemos que ese sistema de drenaje no funciona y nos sube la presión ocular. Lo que pasa es que esos mecanismos que hacen que ese sistema no funcione no están del todo bien conocidos. Lo que sí sabemos es que hay, por ejemplo, una serie de factores de riesgo que van a hacer que yo tenga más probabilidades de desarrollar esa hipertensión ocular. Por ejemplo, la edad. Contra más mayor me hago, más probabilidades tengo de que me suba la presión intraocular. Si tengo antecedentes familiares, especialmente de glaucoma, ciertas patologías oculares, ser un miope magno, por encima de las 6-7 dioptrías de miopía se tiene más probabilidad, haber sufrido traumatismos oculares o incluso, por ejemplo, haber usado o usar ciertos medicamentos como los corticoides durante mucho tiempo o a veces a dosis altas, todo eso puede condicionar que tengamos hipertensión ocular.
Y una vez que nos han diagnosticado con esta presión intraocular, ¿qué tipo de tratamientos existen? Pues mira, desde no tratar, porque hay casos en los que no es necesario tratar. Cuando ya hemos decidido que sí es tributaria de tratamiento, esa hipertensión ocular, tenemos distintas medidas para abordar esa hipertensión ocular. La primera son los medicamentos, colirios hipotensores. Tenemos distintas gotas para bajar la presión intraocular. A veces solo necesitamos una, a veces lo que hacemos es asociarlas. Se pueden usar 1, 2, 3 o incluso 4 fármacos hipotensores. Luego tenemos distintos tratamientos láser para bajar la presión y cuando todo eso no ha funcionado ya tenemos lo que es la cirugía. Hay distintas cirugías para bajar la hipertensión ocular y con eso solucionaríamos el problema. ¿Qué podríamos hacer en nuestra vida cotidiana para cuidar esta presión intraocular? Para no llegar a estos extremos. Pues mira, así como en la presión arterial todos conocemos las clásicas recomendaciones de pues hay que comer sin sal y este tipo de cosas, con la presión intraocular no sucede así. No hay tanta evidencia científica, pero sabemos que existen ciertos hábitos de vida saludables que ayudan en el tema. Por ejemplo, abandonar el hábito tabáquico. Sabemos que el tabaco va mal para la hipertensión y para el glaucoma. Hacer deporte de manera regular. Adoptar una dieta sana y equilibrada, especialmente rica en la vitamina C, los carotenos, vitamina B1, la luteína. Y voy a aportar una última cosa, que sería moderar el consumo de cafeína. Sabemos que cantidades importantes de cafeína al día pueden producir hipertensión ocular. 2 o 3 cafetitos al día no pasa nada, pero más allá de eso se ha asociado, ¿vale? Hay cierta asociación entre un consumo muy alto de cafeína y la presión intraocular alta. Antes comentabas que la presión intraocular alta puede devenir en glaucoma. ¿Esto significa que siempre que tengas una presión alta puedes llegar a desarrollar glaucoma o no siempre? No siempre, efectivamente. Hay pacientes, por eso no vamos a alarmar ahora a todo el mundo que le haya salido alguna vez la presión intraocular alta. Se puede tener la presión intraocular por encima de 21 y ser normal, no tener patología. Pero hay que hacer las revisiones siempre periódicamente porque, como te comentaba, eso mantenido en el tiempo puede llegar a dañar el nervio óptico y si nosotros nos cercioramos de que eso está ocurriendo, ahí es cuando empezamos a tratar. Pero sí, se puede tener la presión un poquito por encima de los valores que consideramos normales y estar sano. Pero siempre hay que tener en cuenta que las revisiones anuales no debemos olvidarlas nunca. Pues muchísimas gracias, doctora Mármol. Creo que nos ha quedado claro que tenemos que revisar la vista periódicamente, sobre todo, como bien ha dicho la doctora, cuando hemos superado la edad de 40 años. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Mármol, en este capítulo de Descansa la Vista y aclararnos todas estas dudas sobre la presión intraocular. A ti, ha sido un placer. Aprovechamos para recordaros que desde casa también podéis participar en este podcast. Escribidnos vuestras dudas sobre salud ocular en Facebook, Twitter o Instagram con el hashtag Descansa la Vista y las resolveremos en los próximos episodios. Hasta la próxima, o mejor dicho, hasta la vista.